Brunilda, muchísimas gracias, Brunilda, por todas tus respuestas, por toda tu experiencia. Y la verdad que, bueno, nos queda poco tiempo, así que voy a ser breve. Sabemos que fumar es una adicción y que de alguna manera estamos esclavizados por este origen etimológico de la palabra adicción, no decir, y tiene que ver con la esclavitud. Y en general uno utiliza el cigarrillo para tapar, para calmar, para no decir, ¿no es cierto? Para no decir. Una frase muy conocida es, o lo mato o me fumo un pucho, que sigue siendo presente en estos momentos. Y la clave entonces de las relaciones humanas es justamente las palabras y la comunicación y cómo es tan importante poder aprender a comunicarnos. Y hoy voy a hablar muy brevemente, por el tiempo que nos queda, de lo que es la comunicación asertiva. Sabemos que hay tres tipos de comunicación en líneas generales, o pudiéramos decir que hay cuatro. El estilo de la comunicación pasiva es de aquellas personas que no se animan a expresar lo que sienten y lo que piensan por temor a ser rechazadas, están basadas en líneas generales en una baja autoestima y no expresan directamente lo que quieren decir. Y entonces es como que no pueden defender cosas que sienten, las cosas que piensan. Ese es un estilo de comunicación, pero que a medida que van acumulando esto que no pueden expresar claramente, lo que sucede es que en determinado momento pueden explotar. ¿Y luego qué pasa cuando un pasivo explota? Después explota y se empieza a sentir culpable, empieza a sentir vergüenza, pide disculpas, es como un círculo vicioso. El otro estilo de comunicación es la persona que tiene un estilo de comunicación agresiva, ¿no? Donde lo que a él le importa son sus propios derechos, no le importan los derechos de los demás, le importa imponer su opinión, su sentir, su hacer, y quiere que los demás se sometan a sus deseos, a sus órdenes. Es el autoritarismo llevado al extremo, ¿no es cierto? Y en líneas generales, una persona que tiene un estilo de comunicación agresiva genera en el otro un estilo de comunicación pasiva, ¿no es cierto? Entonces impone su punto de vista. Cuando se encuentra con otra persona que puede expresar sus deseos, bueno, comienzan peleas muy, muy fuertes. En el estilo pasivo de la comunicación, lo que priman en el vínculo con el otro son los derechos del otro. En el vínculo o en el tipo de comunicación agresiva, lo que se impone es mi propio punto de vista sin importarme el ejemplo del otro o lo que al otro le pasa, ¿no es cierto? El tercer tipo de comunicación, ¿no es cierto?, es la comunicación asertiva, donde la persona que comienza a entrenarse en este tipo de comunicación, en la asertividad es un conjunto de habilidades sociales y de manera de poder comunicarse, donde uno se expresa claramente, directamente, donde uno puede expresar lo que uno piensa, lo que uno siente, cómo uno está, cuáles son sus acciones, qué es lo que quiere, ¿no es cierto? Fundamentalmente está basada en el autorrespeto y también en el respeto del otro. Es decir, que con el otro se establece una relación de empatía. En esta comunicación, ¿no es cierto?, del tipo asertivo, lo que influye es el ganar-ganar. Yo gano y tú ganas. Y entonces se pueden llegar, perdón, a acuerdos con el otro. Este tipo de comunicación es necesario entrenarse. Todos necesitamos aprender cada día a estar entrenados en esta comunicación asertiva, ¿no es cierto?
Hay un libro que yo siempre recomiendo, que a mí me encanta, que se llama La comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg. Y él establece que en toda comunicación, ¿no es cierto?, hay como puntos importantes a tener en cuenta, y son los siguientes. Aprender a observar sin evaluar, porque muchas veces uno observa evaluando. Por ejemplo, en la habitación de un adolescente, la madre puede decir: ordena esto que es un asco, vos sos un desordenado, y ahí lo que está haciendo está calificando al ser del otro como un desordenado, en vez de poder observar sin evaluar, diciendo: observo que las cosas no en su lugar, están tiradas, ¿no es cierto? Y comienza así a poder expresar asertivamente qué es lo que le causa a la madre. Esto a mí me pone nervioso, me fastidia, me molesta, yo te voy a pedir que lo arregles, ¿sí? Entonces uno empieza a tener en cuenta estos 4 factores, que es: observo sin evaluar, expresar los sentimientos, ¿no es cierto?, lo que uno piensa, y hacer una petición. Entonces, la comunicación no violenta está basada en estos 4 puntos. Observo sin evaluar, siento, necesito, pido. Yo sé que esto es muy concreto, muy, como pudiera decir, en cada uno de estos puntos pudiéramos estar desarrollándolos y desenvolviéndolos, pero lo más importante en el vínculo humano es poder mejorar nuestra comunicación. Cuando uno no escucha que es un modo de defensa, ¿no? Uno no quiere escuchar, por ejemplo, en relación al cigarrillo, los daños que hace. Por eso es difícil, ¿no es cierto?, escuchar una charla de este tipo, ¿no?, para dejar de fumar. Lo que yo pienso al respecto, que dejar de fumar, en principio, es una decisión que el fumador realiza interiormente durante bastante tiempo. El problema es la ambivalencia que genera esto, ¿no es cierto? Por un lado, quiere dejar de fumar, y por el otro quiere seguir fumando, por lo que esta sustancia adictiva le provoca. Lo cierto es que con técnicas de respiración, con técnicas de relajación, con diferentes ejercicios y fundamentalmente con tomar la decisión de dejar de fumar y prepararse, como decía Brunilda, para esto. Yo creo que es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona para mejorar su salud, ¿no es cierto? Obviamente también tiene que ver con otras, como tener un hijo, etcétera, pero para mejorar la salud de uno es la decisión más importante. Y como decía Brunilda, la salud es un bien familiar, porque no solamente la está afectando a uno, sino al entorno donde uno está viviendo. Entonces, el poder decidir y prepararse para dejar de fumar, sabemos que es un proceso. Y sabemos que no es fácil, es muy difícil, y muchas veces uno prueba de dejar de fumar, deja de fumar y hay recaídas. Sabemos que cada recaída nos acerca al éxito y que en algún momento lo dejamos. Lo importante es, una frase que siempre decimos es: cuando dejo de fumar me digo ni una pitada más. Me propongo, porque sé que si yo dejé de fumar, y no importa el tiempo que ha pasado, si doy una pitada, vuelvo a fumar. Los receptores nicotínicos que han quedado en nuestro cerebro, que quieren esta sustancia, nos van a pedir de vuelta: quiero, 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 quiero más, más, más y más. Entonces, antes de despedirnos de esta charla que maravillosamente nos ha explicado Brunilda, y lo que simplemente les digo es que la base de la relación humana está en una buena comunicación, en una comunicación asertiva, en una comunicación donde yo no estoy calificando al otro como persona, sino que me estoy refiriendo a las conductas de la persona, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es tomar la decisión y empezar con el proceso. El proceso no es fácil, pero todos, muchas, miles, millones de personas han dejado de fumar, y ¿por qué uno no va a poder dejar de fumar también?
antes de irnos quería enseñarles unos ejercicios que ayudan en este tema del dejar de fumar. Uno de ellos, muchos de ustedes ya lo conocen. El primer paso es: presto atención a mi propia respiración. Los invito a que lo hagan. Prestar atención a la propia respiración. Y simplemente con cada inspiración pensar yo estoy, y con cada exhalación pensar relajado o tranquilo o tranquila. Con cada inspiración yo estoy, con cada exhalación relajado, yo estoy relajado, yo estoy relajado, yo estoy relajado. Y repetir esta experiencia de relajación y respiración la mayor cantidad de veces posibles, una y otra vez durante el día, y uno va haciendo un acopio de tranquilidad y de relajación. Ese es uno de los ejercicios. El otro ejercicio es el siguiente. Inspiro, inspiro y exhalo. Inspiro, inspiro y exhalo. Inspiro, inspiro y exhalo. Y uno puede inspirar el aire por la nariz o también por la boca. Inspiro, inspiro y exhalo. Esto ayuda a respirar profundo y es como si uno estuviera fumando y en realidad está respirando aire puro. Y ese es el verdadero placer de la respiración, respirar aire puro y profundo. Así que yo los invito a que estos dos ejercicios los realicen todas las veces que lo necesiten, porque son salud. Es saludable respirar conscientemente, es saludable hacer este ejercicio que los ayuda para saltear el craving, que son esas ganas fuertes de fumar. Así que yo los invito y les agradezco la presencia de todos ustedes para que se entrenen en estos ejercicios de respiración, relajación, y también para que podamos comenzar a observar cómo nos comunicamos cuando nos comunicamos. Lo no verbal, lo gestual, el tono de voz, todo esto ayuda muchísimo para tener relaciones interpersonales más saludables. Bueno, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Lili. Muy bien. Gracias a ustedes, gracias por estar. Gracias a los que... Gracias, Sí. Lili. Gracias, Juan. Lili. Gracias. Sí. Gracias. La verdad que muy bueno, pero yo te quería consultar. Todo ese trabajo que hicimos recién de respiración, que lo hacemos también para nuestro grupo, Sí. si puede haber algún trabajo extra que podamos hacer como hicimos hoy esto, porque yo creo que es buenísimo este trabajo de respiración, no solamente para sacarse las ganas de fumar, sino para controlar las ganas de comer, cuando uno llega agotado con ganas de comer y engañado de que necesita ingerir algo. Digo, buscar una forma de tener un método de trabajo con la respiración. ¿No te parece para incluirlo un poco en el trabajo? ¿Quién está hablando? Juan Pablo. Sí, estaba hablando Juan Pablo, pero había otras voces. A ver, para dejar de fumar hay todo un trabajo cognitivo-conductual, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con una diapo que mostró Brunilda, que tiene que ver con cuáles son los pros y los contras para dejar de fumar.
cuánto es que fumo, en qué situación, cuántas ganas tenía, qué me estaba pasando, qué era lo que sentía. Es como una investigación propia de cada uno, ¿no es cierto? Donde uno cree que conoce su propia adicción, y no es así, porque justamente uno niega la propia adicción. Es decir, así como alguien alguna vez dijo, yo como a escondidas de mí mismo, también el fumador fuma a escondidas de sí mismo y de la familia que le pide que deje de fumar. Yo no sé si vos te referís a esto, Juan Pablo, si esta es la pregunta. Hay todo un trabajo, todo un proceso consciente de poder conocer la propia adicción, ¿no es cierto? Y si, por ejemplo, el tabaco está unido al café, transitoriamente, entonces una de las estrategias va a ser, bueno, voy a dejar de tomar café transitoriamente para que no me lleve a fumar. ¿Sí? Entonces uno empieza a conocer lo que nosotros en otro momento, en otro lugar, hablamos de estos anclajes, ¿no? De la unión de un estímulo con una posible respuesta. O sea, conocer y desanclar estas uniones. No sé si a esto era lo que te refería, Juan Pablo. No, por supuesto, Lili, pero yo quiero ir a un tema anterior a trabajar el punto profundo, digamos, de cuál es el problema, el anclaje, sino cómo prever, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tonto. Voy a un asado, ya llego los 5 últimos minutos del viaje, estás pensando cómo controlarte para no comerte todo en el asado. Digo, lo mismo para el cigarrillo. Cuando llega ese momento de que te abrumás por una situación y tenés que agarrar un cigarrillo para desahogarte, ¿cómo prevenís? Porque en esos momentos uno se hace ciego y sordo. Entonces ahí ya no existe el anclaje ni nada. Hay algo que te tiene que ayudar a bajar para después pensar cuál es el anclaje, ¿entendés? Digo, sí. ¿Cómo haces para bajar? O sea, ¿cuál es ese ribotril natural, que puede ser en este caso la respiración, y creo que es la respiración, para poder bajar y ahí pensar qué es lo que estoy haciendo, ¿viste? ¿Eso sirve para algo? ¿Vale la pena tener como una prevención antes de ir a profundizar algo? Sí, sirve porque tiene que ver con el autoconocimiento, con que vos reconozcas qué pensaste y qué sentiste, que casi pasa automáticamente, que te lleva a. Entonces esto tiene que ver justamente con estrategias previas de autoconocimiento y de poder justamente decir, bueno, ¿y qué puedo hacer para poder canalizar esto que me pasa? Una de ellas es a través de poder darte cuenta, identificar qué te pasa, ¿no es cierto? Y poder comunicarlo, poder expresarlo. Esto es fundamental. En general, estas sustancias tapan y uno se calla o explota. ¿Sí? Lo de la respiración, voy a hacer un pequeño comentario. Cuando nosotros estamos angustiados, enojados, embroncados, ansiosos y todo lo demás, tenemos mucho estímulo del sistema nervioso simpático. Yo siempre digo, es el tigre que te persigue. Pongamos el tigre en lo que ustedes quieran. En ese estado, el cuerpo está con estrés, liberando cortisol, subiendo la glucemia, preparándose para un ataque o una huida. El ataque puede ser insultar a alguien en todos los idiomas, salir con un palo a pegar, o decir una barbaridad a un familiar, o a un amigo, o como sea. La respiración es una herramienta que nos venimos de naturaleza con ella, la respiración que recién acaba de enseñarnos Lili, porque le dice al cuerpo que el peligro no está. El peligro puede ser real o imaginario, muchas veces es nuestra imaginación que nos hace saltar por las nubes. Cuando empezamos a respirar nos conectamos con el otro sistema nervioso autónomo, que es el parasimpático, que está en el Caribe, tomando sol, que no le importa si lo demás se incendia, él está feliz, porque su vida pasa por otro lado. Y el cuerpo entonces con la respiración profunda recibe el mensaje, no hay peligro, no nos está persiguiendo un tigre. Y si uno lo repite varias veces, ese tipo de respiración se tranquiliza y se calma, y por ahí puede hablar de una manera más civilizada, reírse, decir, bueno, esto lo voy a solucionar más tarde.
por ahí no le da tantas ganas de fumar, decide salir a caminar y dar una vuelta, o se pone a hacer los ejercicios que dice Fer, todas esas cosas. Pero este es un sistema de switcheo que nuestro cuerpo tiene, la respiración profunda, la respiración consciente. Por eso nosotros insistimos tanto en ella, porque no solo tiene efectos psicológicos, también tiene efectos biológicos de switcharnos a la locura digamos, del simpático que está siempre que estamos en riesgo, a la tranquilidad del otro que está tomando sol y feliz. Bien. Muy bien, Estrella, gracias. Lili, ¿querés agregar algo más? No, me parece bárbaro, me parece muy bien. Me parece suficiente con estas respuestas y estas técnicas. Hay que usarlas, a las técnicas hay que usarlas, especialmente esto de la respiración. Uno se calma. Es una manera buena de calmarse. Bueno, muchísimas gracias. Ah, perdón, ahí hay alguien que levantó una mano. Jorge, levantaste la mano, sí. Nos tenemos que ir. Bueno, felicitaciones, hermosa toda la charla. Le robé todo el power a Brunilda. Fantástico tus ejercicios, Liliana. Yo, si ustedes me permiten, yo agregaría que no solamente, digamos, las posibilidades de las transformaciones, y varias de ustedes son testigos, digamos, de la problemática que yo tengo, no pasan solamente, digamos, por lo cognitivo, pasan fundamentalmente por la emocionalidad, por la historia de cada uno, y cómo las historias de cada uno, las estructuras vinculares por las que uno ha tenido que vivir, determina lo que hemos podido hacer y lo que no hemos podido hacer. Me parece que es una combinación, ¿no? Es decir, que la salud mental tiene que ver con un pasado, un presente y un futuro que están absolutamente articulados, y que entonces, bueno, esto dificulta mucho formaciones. Entonces, yo no quiero recurrir a todos los pretextos porque ya no puedo recurrir a los pretextos, pero tengo que reconocerme que no puedo, ¿sí? Así que bueno, tendré que consultar con Brunilda qué otra cosa. Muchísimas gracias. Hice toda la confesión, ¿viste? Lo importante... se ríe porque... porque la estoy siguiendo a rajatabla, ¿viste? Y estoy esperando, digamos, que me fallen los pulmones, que lógicamente me fallan en algunos de los ejercicios, y bueno, pero me parece que es importante, digamos, la posibilidad de articulación e integración de todas las esferas, no solamente, digamos, de lo que soy, la voluntad, sino también, digamos, las cosas que a uno le han pasado particularmente, ¿no? Que eso es algo muy interesante que yo veo con vos, Liliana, que tengo posibilidad de verlo y de revisarlo. Gracias, Jorge. No, quería comentar eso, y no quiero extender más porque todo el mundo se tendrá que ir. Con tu frase no puedo es no puedo todavía, no puedo solo, pido ayuda, esto es un proceso, así achicamos ese no puedo absoluto, ¿no? Es muy importante el empezar a reconocer eso, ¿no? Empezar a decir, pero al mismo tiempo achicarlo, reconocer esa creencia limitante del no puedo. Es difícil, entiendo que es difícil, entiendo que también tiene que ver con muchas cosas, pero lo cierto es que cuanto antes mejor. Yo agregaría,
son muy motivadoras y muy agradecido para estas actividades, ya sea de Zoom, ya sea de encuentros en la costanera, la reserva ecológica. La verdad que es fantástico. Felicitaciones para todo el equipo. Gracias. ¿Qué decías, Estrella? No, yo solo le quería agregar que es cierto, los humanos somos emocionales, somos seres humanos. Los seres humanos no somos racionales, somos racionales, pero la mitad de nuestro cerebro, el límbico, donde funcionan ahí la dopamina y las adicciones, es la mitad del cerebro. Y esa es emoción, serotonina para la felicidad y dopamina para la adicción. Y ahí se juegan toda nuestra vida, todos nuestros anclajes negativos, todos los anclajes positivos. La mitad del cerebro, de nuestro cerebro está en eso. Solo la parte más frontal es la que nos hace así como un poco más razonante, nos permite estar acá charlando de este tema. Pero los humanos somos emoción, tenemos mucha parte de emoción. Así que, por supuesto que entendemos que es difícil porque es una lucha de potencias dentro de nuestro cerebro. Pero, indudablemente, cuando podemos empezar a cambiar esas emociones, mejoramos, podemos asumir otros temas. Gracias por tu palabra, Jorge. No, Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos volveremos a ver en las próximas que les vamos a ir anunciando cuándo van a ser. ¿Sí? gracias. Buenos días. Gracias a todos.